Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental, la incursión de Colombia dentro de su desarrollo logístico y de cómo Colombia como país juega un papel fundamental en términos de implementar esquemas de facilitación comercial. Acompáñanos el día de hoy. Muchas gracias. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa Puentes de Facilitación Comercial. Como comentamos, hoy vamos a abordar un tema fundamental para nuestros amigos que nos ven en Latinoamérica y es Colombia. Sabemos que Colombia, con bases en el último reporte del CEPAL respecto de los índices de inversión extranjera directa, se destacó por ser el único o de los pocos países que mantuvieron sus índices de inversión extranjera directa crecientes. Y bajo ese contexto, así como en México, los esquemas de facilitación comercial para Colombia juegan un papel fundamental y más bajo el marco de la Alianza del Pacífico, donde ya están encapsulados dichas figuras. Una de ellas, el operador económico autorizado, y que es un reto para los países que encabezan el marco de la Alianza del Pacífico implementarlo. Y para ese sentido tenemos a un gran invitado el día de hoy, que además ha tenido una gran trayectoria en los últimos 16 años en diversos países de Latinoamérica, impulsando los esquemas de seguridad y de facilitación comercial, no solo con el sector privado, sino también con el sector público, llevando a cabo una serie de capacitaciones. Y para esto nos acompaña el día de hoy el licenciado o el doctor Carlos Farfán. Él es presidente de la Asociación de Empresas Seguras, con base en Cali, y además funge como vicepresidente de la Confederación de COEALAC, como vicepresidente de capacitación. Nos da un gusto enorme. Además de ser amigo, Carlos, te damos la bienvenida y nos da un gusto enorme, aprovechando tu visita aquí en México, podamos platicar contigo un poco de los grandes retos que Colombia hoy en día enfrenta en términos logísticos. Y en ese sentido, te quisiera hacer la primera pregunta, Carlos. ¿Cómo está hoy Colombia en términos de enfrentar los esquemas de facilitación comercial y hacia dónde, como política pública, Colombia está impulsando las estrategias logísticas para ser más competitivo bajo el marco no solo de la Alianza del Pacífico, sino bajo el marco de los mercados globales? Pues Salvador, antes que nada, muchas gracias por esta invitación para hablar de estos importantes temas y particularmente del rol que viene cumpliendo Colombia respecto del reto que le enfrenta la logística en ese nuevo panorama de la Alianza del Pacífico de manera específica. Recientemente los presidentes de los 4 países, sus ministros de Relaciones Exteriores, sus secretarios de Relaciones, sus ministros de Comercio, secretarios de Comercio se han reunido para buscar y para poner ya en vigencia esos acuerdos donde hoy se ha desgravado más del 92% de los aranceles de los 4 países. Pero cuando vemos las cifras de los 4 países encontramos que no hay economías que sean muy pares en los 4 países. México tiene una gran ventaja importante que hace que los demás países tengan que definitivamente impulsar sus economías, impulsar su infraestructura, sus cadenas logísticas para poder ser competitivos y estar a la par y logren crecer. En ese orden de ideas, Colombia, aprovechando su posición geográfica, ha venido trabajando muy fuerte en la costa Caribe, en la costa Pacífica, logrando ser muy atractivo para la inversión extranjera, la inversión que se presenta en estos momentos en temas logísticos, en temas de infraestructura, en el desarrollo de vías, en el desarrollo de nuevas operaciones, no solamente del transporte marítimo, también del transporte aéreo, del transporte terrestre, hacen que definitivamente se convierta en una importante atracción para el capital foráneo. La estabilidad económica del país, la estabilidad política del país también son elementos importantes que hacen ver atractivo al país, y pienso que estamos haciendo la tarea hoy día en respecto de estos retos logísticos.
Hace poco recibimos y en nuestro primer programa tuvimos como invitada a la licenciada Claudia Ávila de la Asociación Mexicana de Parques Industriales y nos comentaba, Carlos, que había venido una comitiva de desarrolladores inmobiliarios de Colombia justamente para ver cómo el modelo de los parques industriales podría ser implementado en Colombia, obviamente contextualizando la economía propia de Colombia, y nos pudimos dar cuenta que en esa visita indudablemente el liderazgo de Colombia en el desarrollo de las zonas francas es para considerarse. Sabemos que el desarrollo industrial hoy en día en Colombia se está acercando a lo que son los puertos del Caribe y del Pacífico, y en ese sentido nos comentaban que las zonas francas hacia allá tenían que ir impulsando. Y uno de los temas que abordamos en esa visita fue cómo Colombia ha venido impulsando la figura del operador económico autorizado y su intención de impulsar dicha figura a la figura de la zona franca. Y en ese sentido, Carlos, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la figura del operador económico en Colombia y qué diferenciadores ha presentado el programa de Colombia con el resto de la región latinoamericana? Bueno, en primera instancia, los conquistadores cuando llegaron a Colombia crearon y fundaron las ciudades en el interior del país. Esa misma creación de las ciudades fue desarrollando la operación industrial para dar respuesta a una demanda interna de productos. No se pensaba en tener una internacionalización de la economía colombiana, por eso teníamos ciudades al centro del país como la capital Bogotá, por eso teníamos ciudades como Medellín, enclavadas en cordilleras. Para llegar a las costas Caribe y Pacífico, pues hay que hacer un trayecto de más de 2.000 kilómetros, donde hoy una economía que está internacionalizada requiere que sus centros de producción estén lo más cerca a los puertos de embarque, en el caso de las costas Pacífica y Atlántica. En ese sentido, las empresas han ido a colocar su operación hacia las ciudades costeras. Barranquilla, por ejemplo, es una ciudad en la costa atlántica que está haciendo un trabajo espectacular con un crecimiento muy importante. Igual hacia el Pacífico ya hay unos desarrollos importantísimos de empresas que están pensando en irse hacia el lado Pacífico. En ese sentido, se han desarrollado esquemas como los de zonas francas, son similares a los de los parques industriales y han visto la necesidad de tener el esquema del operador económico como un elemento fundamental de facilitación para lograr esa internacionalización. Perfecto, Carlos. En nuestro siguiente corte vamos a abordar cuál es el objeto, cuál es el alcance, cuáles son los beneficios y de cómo Colombia ha tenido diversos diferenciadores en cuanto a las autoridades que forman parte del proceso de autorización de su programa de operador económico autorizado. Regresamos. Me pareció estupendo. Mi interés particular es más en lo portuario, entonces hay algunos paneles que entiendo que son para otros sectores. Sin embargo, estuvo atendido sobre todo allí a la parte portuaria. Amigas y amigos, regresamos a nuestro bloque Puentes de Facilitación Comercial. Nos encontramos con el doctor Carlos Farfán. Él es presidente de la Asociación de Empresas Seguras de Cali, Colombia. Carlos, platicábamos del operador económico autorizado en Colombia. Platícanos un poco cuáles son los actores, cómo fue su proceso de certificación y cómo Colombia, junto con las autoridades y el sector privado, han venido impulsando a la figura dentro del sector empresarial en Colombia. Muy bien, la figura en Colombia del operador económico autorizado es liderada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, como lo lidera igualmente la aduana en otros países, pero con una diferencia muy importante respecto de la operación del operador económico autorizado en el resto del mundo. Y es que por las condiciones
particularmente en temas de seguridad, en temas de la problemática de narcóticos que existe en Colombia, donde tiene una desafortunada influencia en la operación de comercio internacional, en la contaminación de cargas con narcóticos, ha tenido que actuar un importante actor del comercio, del control, que es la Policía Antinarcóticos. En ese orden de ideas, el diseño del operador económico autorizado en Colombia contempla 4 autoridades de control. La primera de ellas es la aduana, la segunda es la Policía Antinarcóticos, la tercera el Instituto de Vigilancia de Medicamentos, la Autoridad Sanitaria y la Autoridad Fitosanitaria, que para el caso de México es el SAGARPA, si mal no estoy. Esas 4 autoridades de control trabajan conjuntamente para lograr que la compañía que se certifique operador económico autorizado, que sea autorizado operador económico autorizado, rápidamente pueda tener beneficios conjuntos que le permitan que los beneficios que otorga la aduana no se entorpezcan por parte de otras autoridades de control, que es particularmente un problema que han venido experimentando los otros programas OEA en el mundo. La aduana en el caso de México puede dar facilitaciones, pero se encuentra en que otra autoridad de control que hace su proceso en puertos y aeropuertos y fronteras, pues va a ejercer sus labores de control sin tener en cuenta la consideración de confiabilidad que tiene ese actor de comercio. Ese es un elemento diferenciador muy importante. El programa arranca en el 2011, pero no solamente hasta 4 años después, en el 2015, en enero de este año, es cuando ya tenemos empresas certificadas. Tenemos 15 empresas certificadas. El primer sector que entró al operador económico autorizado es el exportador. Está previsto que en los próximos meses entren 2 sectores más: los importadores, los puertos marítimos, y posteriormente entrarán 14 sectores más. En la medida en que va entrando cada operador, la autoridad va generando beneficios específicos para cada uno de ellos. Menores inspecciones, reducción de costos, devoluciones de impuestos, es decir, beneficios tributarios, beneficios de facilitación que hagan atractiva la figura para precisamente pueda ser desarrollada en Colombia. Tocaste un tema muy importante que es la transversalidad, no solo en respecto de que otras dependencias, otras autoridades son las que podrían estar dando beneficios de cualquier tipo. Inclusive ese es uno de los grandes retos que se ha platicado siempre en los foros internacionales, que otras dependencias, otras autoridades, en el caso mexicano se ha visto la necesidad de que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y otras dependencias también empiecen a dar beneficios, más porque los nuevos actores que se van integrando así lo van requiriendo. Y otro tema fundamental fue también que otras dependencias forman parte del proceso de certificación. Tocaste el tema de los puertos marítimos. Comentábamos que solo República Dominicana y Guatemala son los únicos 2 países que contemplan el 100% de los actores de la cadena de suministro sujeto a la certificación del OEA, y en otros países hemos visto como antesala que una estrategia para ir preparando el marco normativo, que de eso vamos a platicar, ha sido la ISO 28000. Platícanos, Carlos, con base en tu experiencia, cómo la ISO 28000 bajo un sistema de gestión viene a complementarse no solo con el OEA, sino con el código PBIP y con otros sistemas que pueden, en aquellos países que están en procesos de crear su marco normativo, o aquellos actores que están en proceso de insertarse a la figura del OEA, puede este factor ayudarles en ser exitosos en ese sentido. Hoy en el mundo hay 3 programas de seguridad de cadena de suministro. Uno, el operador económico autorizado, liderado por la Organización Mundial de Aduanas, y en el cual participan hoy cerca de 162 países con más de 50 programas ya funcionando. El esquema del operador económico autorizado, que para el caso de México, por supuesto, es NEC, para el caso de Estados Unidos es CITIPAD, para el caso de Colombia, el operador económico autorizado, nombres diferentes, pero es exactamente el mismo programa. Por otra parte, la Organización Marítima Internacional, organismo dependiente de Naciones Unidas, crea en el año 2003 el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias como una respuesta precisamente a la amenaza terrorista y de contrabando en los procesos portuarios, en el transporte marítimo. Recordemos, Salvador, que el mayor volumen del comercio en el mundo se mueve por contenedores vía marítima. Y el único actor que quedaba faltando era precisamente el sector privado. Entonces el sector privado en el año 2007 emite una normativa de la Organización Internacional de Estándares, dándole respuesta a la industria a esa necesidad
precisamente de la seguridad y de tener un estándar para la cadena de suministro. Cuando arrancan los programas OEA, los procesos OEA en el mundo, estos programas, y en el caso de Colombia, va dirigido al exportador, pero hay toda una cadena de suministro que hace parte de ese exportador que no tiene un lineamiento, que no tiene un estándar. Entonces allí es donde ISO 28000 viene a llenar ese vacío que le permita a las organizaciones contar con actores de la cadena de suministro seguros, pero también le permite al exportador y al importador tener un sistema de gestión que garantice que su programa operador económico autorizado funcione. Las aduanas tienen serias limitaciones en recursos. El programa OEA, y en el caso de México, el potencial de empresas a certificar es muy alto. Viene un reto muy importante para las aduanas en el sentido de cómo aseguran que esa empresa mantenga sus estándares de seguridad. La aduana de los Estados Unidos tiene casi cerca de 11,000 compañías certificadas y tiene que confiar en una autoevaluación que hacen las empresas. Esa autoevaluación se puede hacer a través de un tercero con una ISO 28000, donde un organismo certificador está verificando año con año que esa empresa mantiene sus esquemas de operador económico autorizado. Entonces, la norma ISO 28000, y así lo dice la misma norma, está diseñada para facilitar el cumplimiento y mantenimiento de los estándares del operador económico autorizado. De esa misma forma también lo ha visto el código PBIP. Nos queda claro que mientras la empresa siga teniendo herramientas, como lo mencionaste, darles un factor de sustentabilidad a largo plazo para efectos de mantener a través de un sistema de gestión, y una de ellas es la ISO 28000. De esa medida, tanto los funcionarios van a poder tener una más fácil revisión. Y tocaste un tema fundamental. Los funcionarios, hay una limitante a nivel región, una constante rotación por parte de los funcionarios facultados en el tema del OEA, y dada la experiencia que has tenido en la capacitación de funcionarios para temas de OEA, ¿cuál crees tú que deban de ser las principales herramientas por un lado, y cuáles han sido los retos que te has encontrado en la capacitación de los funcionarios como una nueva actividad de la aduana que no estaba familiarizada con los temas de seguridad? Y digamos que los aduaneros se metieron al tema de seguridad cuando había otros programas, y creo que ahí en la capacitación que hemos encontrado a nivel Latinoamérica hay algunas cosas interesantes que resaltar, Carlos. Sí, las aduanas del siglo XXI han asumido un reto muy importante, y es empezar a calificar empresas en un aspecto tan sensible como es la seguridad, cuando no ha sido una labor focal de las aduanas. Y si no es una labor focal de las aduanas, pues viene un tema donde no hay las competencias necesarias. Las aduanas han hecho esfuerzos muy importantes en capacitar a sus grupos de especialistas de la cadena de suministro, pero eso tiene una curva de experiencia, donde al principio se tienen que enfrentar a empresas que a lo mejor ya tienen una experiencia importante en sistemas de gestión. Entonces el funcionario aduanero, para poder ir a hacer un proceso de certificación, necesariamente ha tenido que formarse en temas de seguridad informática, en temas de seguridad física, de seguridad de personal, de seguridad de procesos, que son temas nuevos para las aduanas y que requieren, por supuesto, que el profesional, ese aduanero que va a ir a calificar, que va a ir a dar su visto bueno de que esa empresa es confiable, pues obviamente deba tener unas competencias importantes en ese sentido. ¿Qué es lo que he visto en México? En México vi una gran maduración en ese proceso, se preocuparon porque sus funcionarios tuviesen y nos han permitido el poder interactuar con la aduana, compartiéndoles buenas prácticas del sector privado, que en últimas ha generado que hoy México tenga un importante número de empresas certificadas. Otra pregunta, Carlos, brevemente, vamos a tener que finalizar el programa. Los acuerdos de reconocimiento mutuo es la cereza del pastel bajo el programa del OEA. Colombia, ¿hacia dónde le está apostando en términos de qué bloque económico estaría interesado de poder firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo?
Sin duda Estados Unidos es el principal actor, es el principal comprador y cliente de nuestras exportaciones, como lo es de México y de casi toda Latinoamérica, por no decir toda. Entonces obviamente debe haber un reconocimiento mutuo con los Estados Unidos. Pero viene caminando muy fuerte la figura de reconocimiento mutuo con la Alianza del Pacífico. Es importante que ese gran bloque comercial, que hoy termina en conjunto siendo una de las principales economías del mundo, logre hacerse un acuerdo de reconocimiento mutuo, pero para ello Colombia tiene que avanzar un poco más en su proceso. Chile tiene que arrancar, porque realmente Chile no ha arrancado con su proceso. Perú ya va un poco avanzado, pero pues tal vez México es el líder en el proceso. Entonces ahí viene una responsabilidad muy importante de México de jalonar los otros 3 países para que se pueda dar ese reconocimiento mutuo con la Alianza del Pacífico. Y el otro destino importantísimo es Europa. Esos son los 3 elementos principales o los 3 destinos principales: Estados Unidos, Alianza del Pacífico y por supuesto Europa. Carlos, pues como siempre nos queda corto este programa para platicar sobre temas y sobre conclusiones que podríamos ponerlas en propuestas y en iniciativas, que ese es uno de los objetivos de este programa. Vamos a abordar las conclusiones en nuestro siguiente bloque. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Regresamos con ustedes. Muchas gracias. Los conductores de las mesas fueron muy bien seleccionados porque han sido de muy buen nivel, de muy alto nivel, y los expertos invitados también. La verdad es que yo he aprendido mucho y he visto todas las facetas del transporte y la logística y lo que ha pasado y lo que se espera que venga y cómo proponen los expertos que podamos resolverlo, lo cual en un par de días pues es una cosa muy significativa. Amigas y amigos, regresamos en este gran programa enfocado a Colombia y sus retos logísticos, cómo Colombia ha venido implementando diversas herramientas en términos de facilitación comercial, principalmente el operador económico autorizado. Platicamos con el doctor Carlos Farfán y tocamos varios temas importantes, de los cuales, por mi lado y de manera de conclusión, me quedo con una idea que es un reto para la región, Carlos. Incluir más actores, pero incluir más actores sujetos a la certificación de manera gradual que vaya permitiendo una maduración y una correcta comprensión del programa. Me quedo también con una conclusión: Colombia es hoy líder bajo el marco de la Alianza del Pacífico y un gran impulsor para que el acuerdo de reconocimiento mutuo bajo estos 4 países se logre y sea una realidad. Me quedo con la constante capacitación y el gran reto con base en la gran rotación de los funcionarios, y creo que ahí has hecho una gran labor. Y por supuesto en compartir estas mejores prácticas, en analizar nuevos actores que podrían ser los eslabones más débiles, uno de ellos los puertos marítimos, donde coincido que tanto las autoridades colombianas como las autoridades mexicanas deben de impulsar que los puertos marítimos se puedan posicionar bajo la figura del operador económico autorizado. Y me quedo con un gran reto, que es incluir mucho más beneficios, que siga haciendo del operador económico autorizado una figura atractiva. Carlos, tus conclusiones. Bueno, definitivamente el nodo de transporte marítimo, es decir, el puerto, ese punto de transferencia
de la carga del transporte marítimo hacia el transporte terrestre obliga a que necesariamente deba ser un actor a considerar en el operador económico autorizado. Ya lo vemos en Guatemala, ya lo vemos en la República Dominicana. Los puertos en el Caribe ya se están preparando, ya tenemos puertos certificados en Costa Rica, ya tenemos puertos certificados en ISO 28000 en el Pacífico colombiano, y simplemente están esperando que las aduanas de estos países permitan que estos actores importantes de la cadena puedan certificarse. De hecho, a través de Coalac se está ya desarrollando un programa con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que los puertos puedan llegar a la OEA, y hemos encontrado que un vehículo, un carril expedito para que puedan llegar es a través de la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministro bajo ISO 28000. Eso va a dar mayor confianza, va a dar mayor trazabilidad, va a dar mayor confiabilidad a toda la cadena de suministro, pero particularmente a esa cadena del comercio marítimo, que repito es donde más se mueve el comercio mundial. Y quisiera hacer énfasis también en los retos que tienen las aduanas, en lograr que los programas se mantengan confiables, en lograr que la competencia de sus funcionarios, no obstante la alta rotación que tienen, se mantenga constante. Ese es un reto muy significativo que tienen, precisamente para que estos programas no pierdan la vigencia que quiere tenerse a nivel de la Organización Mundial. Como último comentario, haciendo alusión a tu conclusión, muchas veces las autoridades han dicho no nos importa la cantidad, sino la calidad. Y con esa idea yo creo que nos podemos quedar, que donde tenemos que trabajar en conjuntos como región para ser competitivos en los próximos bloques económicos que vienen. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo programa Puentes de Facilitación Comercial.